Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 14 de abril del año 2025. Lunes Santo, lunes 14 de abril, y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Saludo, abrazo cordial a todos nuestros seguidores, a los cibernautas, amigos que nos escuchan, a todos aquellos amigos que nos escuchan a través del WhatsApp y de las distintas redes sociales. Abrazo inmenso para todo el equipo de trabajo de Sin Permiso. Con un muy buen clima se llevó a cabo ayer domingo la celebración de Domingo de Ramos, con tristeza más que con cualquier otro sentimiento. Tuvimos que registrar en fotografías, en imágenes de distintas procesiones de Domingo de Ramos, que triste y lamentablemente no aprendemos, no tomamos conciencia. Siguen apareciendo las figuras, los moños, las distintas situaciones que se organizan, reitero, figuras que se decoran con el cogollo de la palma de cera, un hecho que hasta el cansancio se ha venido pidiendo por parte de la misma iglesia, de los ambientalistas, de los medios de comunicación, que no se utilice en Semana Santa, toda vez que se atenta contra esta especie nativa colombiana. Grave situación, porque lo vimos en muchas de las procesiones de Domingo de Ramos. Y a propósito de Domingo de Ramos, hubo un hecho importante, y es que el Papa reapareció en la Plaza de San Pedro precisamente este Domingo de Ramos. El pontífice apareció sin que estuviera previsto ante los fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco, que sigue convaleciente por sus problemas de salud, apareció sin que estuviera previsto ante los fieles de la Plaza de San Pedro del Vaticano al término de la misa del Domingo de Ramos. El sumo pontífice, de 88 años de edad, apareció en la silla de ruedas y sin las cánulas nasales para el oxígeno, y quiso saludar a los fieles tras la celebración que marcó el inicio de la Semana Santa. Buen Domingo de Ramos, buena Semana Santa, dijo brevemente en el altar central de la plaza, donde saludó al cardenal argentino Leonardo Sandri, en el que el Papa delegó para que presidiera la misa del Domingo de Ramos. Francisco paseó entre los fieles y se detuvo a intercambiar algunas palabras con un grupo de monjas que le dieron mensajes de ánimo, así como saludó a varios niños con los que mostró gestos de complicidad mientras se oían los gritos de ¡Viva el Papa! Al final de la misa, el Papa Francisco se unió a los peregrinos y fieles en la plaza y les deseó lo mejor para el Domingo de Ramos y el comienzo de la Semana Santa, indicó el Vaticano en un comunicado. Añadió que el pontífice, luego de regreso a la basílica, se detuvo en oración ante la tumba del apóstol y frente al monumento dedicado a Benedicto XV. Se trata de la última aparición por sorpresa del pontífice durante la convalecencia en su residencia de la Casa Santa Marta, desde que el pasado 23 de marzo salió del hospital de Gemelli de Roma después de 38 días ingresado por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios. Tras su reaparición del pasado domingo, también en la Plaza Vaticana, durante el jubileo de los enfermos, Francisco ha salido en otras 2 ocasiones de la residencia y recibió por sorpresa a los reyes Carlos y Camila, a pesar de que los médicos estimaron que debía permanecer al menos 2 meses en reposo.
El pasado jueves, el Papa apareció con pantalones oscuros, en camiseta y con un poncho en la Basílica de San Pedro, que recorrió también en silla de ruedas para observar la restauración de la zona de la catedral y rezar en la tumba de Pío X. También por sorpresa se produjo la visita este miércoles de los reyes británicos Carlos III y Camila, que se encontraban en el viaje en Italia, a pesar de que la audiencia oficial se había cancelado debido a la salud precisamente del Papa Francisco. Y de otra parte, hay que indicar en Sin Permiso que ataques con drones en el departamento del Cauca intensificaron hostigamientos contra la policía por parte de las disidencias de las FARC. En menos de 48 horas, ataques en Cajibío, Piendamó y Morales reflejan la escalada de violencia en el suroccidente colombiano. Es un nuevo episodio de violencia en el departamento del Cauca. Las disidencias de las FARC llevaron a cabo un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la estación de policía de Cajibío. El ataque ocurrió ayer domingo de Ramos, justo cuando los habitantes finalizaban las actividades religiosas propias de esta fecha. Este incidente se suma a una serie de hostigamientos similares registrados en menos de 48 horas en la región, en lo que ha generado temor y desplazamiento entre la población. De acuerdo con los testimonios recogidos, los drones sobrevolaron el casco urbano de Cajibío durante varias horas antes de descargar los explosivos. Un comerciante local que prefirió el anonimato relató cómo uno de los artefactos cayó cerca de un grupo de personas que salían de la iglesia. Salíamos de la iglesia cuando uno de esos morteros cayó a un lado de nosotros. Optamos por salir rápido del sitio y buscar una casa para escondernos, explicó. El ataque generó pánico entre los habitantes, quienes buscaron refugio mientras los uniformados intentaban repeler la ofensiva disparando en contra de los drones. Y de otra parte, hay que indicar que el Ministerio de la Defensa ha publicado la lista de los cabecillas más buscados del Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo. El gobierno lanzó un cartel con los nombres y fotos de líderes del ELN ofreciendo altas sumas por su captura. El ministro de la Defensa, en cabeza del general el Ministerio de la Defensa, en cabeza del general retirado Pedro Sánchez, intensificó sus esfuerzos para combatir las actividades delictivas del Ejército de Liberación Nacional ELN en el Catatumbo, una región históricamente afectada por la violencia y el narcotráfico. A través de sus canales oficiales, el ministerio difundió un cartel con los nombres y fotografías de los líderes más buscados de este grupo armado, ofreciendo millonarias recompensas por información que permita su captura. Según informó la cartera de defensa, esta acción busca frenar el accionar delictivo de la organización, que continúa sembrando el terror en diversas comunidades del país. Entre los nombres destacados en la lista se encuentra alias Antonio García, identificado como el principal cabecilla del ELN con 157 órdenes de captura. Las autoridades lo acusan de múltiples delitos, entre ellos homicidio, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, tortura, reclutamiento de menores, entre otros. Por información que conduzca a su captura, el ministerio ofrece una recompensa de hasta 4.378 millones de pesos. Este individuo es señalado como una de las figuras más influyentes dentro de la estructura del grupo armado, lo que le convierte en un objetivo prioritario para las fuerzas militares. Otro de los nombres incluidos en el cartel es el de alias Pablo Beltrán, que también ocupa un lugar destacado en la jerarquía del ELN. Según detalló el Ministerio de la Defensa, este individuo está acusado de ser uno de los responsables del atentado terrorista perpetrado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en enero de 2019. Con 109 órdenes de captura, Pablo Beltrán es acusado de homicidio, rebelión, secuestro, toma de rehenes, tortura, feminicidio, entre otros. Por su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos. El tercer hombre destacado en el cartel es alias Pablito, descrito por las autoridades como uno de los líderes más sanguinarios del ELN. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa, este individuo con 34 órdenes de captura está implicado en delitos como homicidio,
rebelión, secuestro, desaparición forzada, reclutamiento, entre otros crímenes que han causado un profundo impacto en las comunidades afectadas. Por información que permita su captura, se ofrece una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos. El ministerio subrayó que Pablito ha sido una figura clave en la ejecución de operaciones delictivas en diversas regiones del país. Su captura es considerada esencial para debilitar las capacidades operativas del ELN y reducir el impacto de sus actividades en las comunidades vulnerables. En su comunicado, el Ministerio de la Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la localización de estos individuos. Las autoridades habilitaron las líneas telefónicas 107, 314-358-7212 para recibir información, garantizando absoluta reserva a quienes decidan aportar datos relevantes. Este esfuerzo busca involucrar a la población en la lucha contra el crimen organizado, destacando la importancia de la cooperación entre las autoridades y las comunidades. El ministerio enfatizó que el ELN ha traicionado los esfuerzos de paz y continúa siendo una amenaza para la seguridad del país. La publicación de este cartel forma parte de una estrategia más amplia para combatir el accionar delictivo de este grupo armado que sigue afectando numerosas comunidades en el territorio nacional. La región del Catatumbo, ubicada en el noroeste de Colombia, ha sido un escenario del conflicto debido a la presencia de grupos armados ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico. La influencia del ELN en esta zona ha generado un clima de inseguridad que afecta tanto a los habitantes como a las autoridades locales. La publicación de este cartel busca enviar un mensaje claro de que el gobierno está comprometido con la restauración de la seguridad y la justicia en la región. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, el saludo cordial para don John F. García y el saludo cordial, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, gobernadora confirmó corredores seguros para Juan Chaco, Ladrilleros La Bocana y Piangüita. En el marco del bloque parlamentario que lideró la gobernadora Dilia Francisca Toro en Buenaventura, la mandataria de los vallecaucanos confirmó que el distrito contará con corredores seguros en Juan Chaco, Ladrilleros La Bocana y Piangüita. Asimismo, destacó el trabajo realizado durante la tercera toma social integral, en la que se llevó a cabo un plan de choque que incluyó el trabajo de la mandataria y todo el gabinete en Buenaventura, acciones que permitieron recuperar la tranquilidad de los bonaverenses. Los corredores seguros van a estar listos para que los turistas puedan venir a Buenaventura porque van a estar seguros. ¿Cuál era el balance luego de esta semana, ese plan de choque? Pues yo creo que es un balance que ya hemos venido dando. Creo que hemos estado en los barrios más difíciles, hicimos emprendimientos, sacamos convocatorias para emprendimientos, para créditos a cero intereses, mejoramientos de vivienda, unos por autoconstrucción, otros pues con el ministerio también que estamos trabajando. Hicimos actividades culturales, deportivas, también dejamos institucionalizado allí monitores culturales, deportivos, de convivencia, y también entregamos en el día de ayer 130 nuevos jóvenes de Buenaventura para Fuerza Joven, que es haber entrado a la policía, y nosotros le damos un bono de consumo de 1 millón de pesos bimensual para que, como un estímulo, para que puedan estar. Gobernadora, ¿qué efecto ha surtido el anuncio de los más buscados? Pues nosotros estamos dando hasta 200 millones de pesos para que la comunidad informe, para que la comunidad nos diga que si tiene alguna información sobre estas personas que son los más buscados. Y pues esperamos que la comunidad, porque la seguridad es de todos, la seguridad tenemos que participar todos. Y yo estoy haciendo un llamado de atención a que Buenaventura somos todos, y que como Buenaventura somos todos, Buenaventura le ha servido al país toda la vida. Necesitamos que todos nos unamos, sector público, sector privado, el gobierno nacional, los medios de comunicación, todos,
para que hagamos un pacto por Buenaventura. Yo lo he venido diciendo e insistiendo. Aquí no deben de existir divisiones, ni políticas, ni ideologías. Aquí lo importante es que la gente de Buenaventura necesita seguridad, inversión social y oportunidades. Y a eso le estamos apostando. Los índices de seguridad creemos que han mejorado, sin embargo, no estamos contentos. La tarea sigue y no es para mitigar, es para solucionar el problema. Y en ese enfoque la estrategia es 30% militar y policial y el 70% la acción unificada del Estado, resaltó el general retirado Pedro Sánchez, ministro de Defensa, durante la reunión del bloque parlamentario. En esta reunión se decide salvar vidas. Se decide avanzar hacia un progreso. Es una responsabilidad enorme la que tenemos acá. Segundo, que esto ha sido posible, este plan choque que vaya funcionando, gracias a una decisión absoluta de todo el gobierno nacional. Pero quiero hacer un reconocimiento muy especial aquí a la señora gobernadora y a la señora alcaldesa. Desde el primer momento que ocurrieron los eventos, inmediatamente nos reunimos el Ministerio de Interior, de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Jóvenes por la Paz, la Gobernadora del Valle, la Alcaldesa de Buenaventura, y todas las autoridades para solucionar un problema. Y son decisiones que corresponden a los diferentes niveles. Desde Bogotá o desde cualquier lugar del mundo, yo puedo dar una orden de que se mueva tropa, de que se muevan capacidades. Y eso es lo que hemos hecho acá. Desde ese Consejo de Seguridad hasta la fecha, por lo menos los índices de seguridad creemos que han mejorado. Sin embargo, no estamos contentos, la tarea sigue y no es para mitigar, es para solucionar el problema. Y en ese enfoque la estrategia es 30% militar y policial y 70% la acción unificada del Estado. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Y mucha atención, oído vallecaucanos, decretan alerta amarilla en la red pública del Valle del Cauca. Desde este momento la red pública del Valle del Cauca se encuentra en alerta amarilla tras el decreto expedido por la Gobernación del Valle del Cauca como parte de las acciones implementadas para garantizar la seguridad de propios y visitantes que se aglomeran en la región durante Semana Santa. La medida incluye la socialización de los planes de contingencia de cada institución de salud, el reforzamiento de los equipos médicos en los servicios de urgencias, así como en el traslado de pacientes y suministros de insumos. Vamos a entrar en alerta amarilla para que las instituciones se preparen para un incremento de pacientes que puede presentarse sobre todo en los lugares que hay mucho turismo, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. En vísperas de Semana Santa, la Secretaría Departamental de Salud verifica la disponibilidad de los servicios de urgencias en toda nuestra red hospitalaria. Vamos a entrar en alerta amarilla para que las instituciones se preparen para un incremento de pacientes que pueden presentarse sobre todo en los lugares donde hay turismo religioso o turismo de recreo. Entonces la red del Departamento del Valle del Cauca estará lista para esa cantidad de eventos que pueden presentarse por intoxicaciones alimenticias, a causa de las oleadas de calor, por accidentes por caernos o rasparnos o esas cosas que pueden ocurrir cuando salimos de paseo. La red pública del departamento estará lista a través de esta alerta amarilla y que durará hasta el domingo de resurrección.
Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros, amigos cibernautas, oyentes todos. Continuamos con Sin Permiso y hay que indicar que hay un hecho que ha sido notorio y que vuelve a generar polémica en todo el territorio nacional, y en esta oportunidad, con todo respeto por supuesto por opiniones distintas, creemos que el presidente tiene la razón. Ha estallado al criticar que EPA Colombia recibió una mayor condena que su exfuncionario Sneider Pinilla, a tal punto que dijo es un hijo de puta. El presidente nuevamente salió en defensa de la creadora de contenido que se encuentra recluida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, en medio de un evento regional que adelantó el presidente Gustavo Petro en Acacías, en el departamento del Meta. Arremetió el viernes pasado, 11 de abril, con dureza contra el sistema penal colombiano. En su discurso, el jefe de Estado comparó dos recientes casos en los que se han proferido condenas. Uno tiene que ver con el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo UNGER, Sneider Pinilla, y el de la creadora de contenido EPA Colombia. En ese sentido, el presidente Petro criticó que EPA Colombia hubiera recibido una mayor condena que el exfuncionario Pinilla, al que tildó de rufián, corrupto y hasta de hijo de puta. Y condena más el gesto de protesta que el robo del erario, el robo a los pobres, el que es robarse el presupuesto. Y entonces dejo ahí la reflexión, porque entonces tenemos un sistema de justicia que es injusto, que no se traza hacia la verdad, sino que se traza hacia el castigo, dijo el presidente en el evento en el Meta con varios detenidos. De la misma manera expresó: a EPA la condenan más que a Sneider Pinilla porque es mujer. 1, porque es mamá. 2, porque es levantada. 3, como dicen, es levantada. 3, 4, porque protestó. El otro es un rufián terrible, se roba los dineros del erario, es un corrupto, un hijo de puta, diría yo, y lo condenan menos. Va a salir primero de la cárcel él que la señora EPA, y me dice la ministra de Justicia que mientras él se puede ir a pasear por el mundo con los dineros que no entregó, a disfrutar del mundo, ella nunca podrá salir del país porque al ser acusada y condenada por terrorismo queda marcada en todas las aduanas de todos los aeropuertos del mundo y no la van a dejar entrar a ninguno, insistió el mandatario colombiano. Yo pienso de que el terrorista era él, no ella, pero así ha sido en el día de hoy. Ahora nos interesa castigar o nos interesa resolver los problemas de la sociedad colombiana, subrayó el presidente Gustavo Petro, y en eso le hemos acompañado no de ahora, desde siempre, no solo a él, al gobierno que haya estado de turno, y siempre hemos visto una justicia selectiva, llena de errores judiciales, una justicia hecha no sé por quiénes. La verdad es que uno se llama a quienes han elaborado los códigos penales y de procedimiento penal en nuestro país y encuentra muchos vacíos y muchas falencias. No es posible. No hay derecho que quien se robe una gallina, una vaca, un bulto de plátanos, quien tenga un incidente como el de EPA Colombia, termine pagando más cárcel que un sinvergüenza que se llevó 15, 20, 30 mil, 40 mil, 80 mil millones de pesos del erario, de la plata de la salud, de la educación, de tantas otras ramas del servicio social, y sencillamente devuelven, perdónenme en el término si no es el apropiado, una bicoca
les dan casa por cárcel y se van a disfrutar del resto de plata que se han robado. Pero no solo es el caso de Snyder Pinilla, es que como él hay cientos y por qué no decir miles en nuestro territorio y en nuestro país. Un país en el que uno escucha a dirigentes políticos corruptos que se han robado la plata del erario echándose discursos de moralidad y hablando de corrupción, una situación que a diario se repite, que es el común denominador a lo largo y ancho del territorio colombiano. De otra parte, aquí en Sin Permiso hay que indicar que ha habido un pronunciamiento de la congresista santanderiana a la que el Consejo de Estado le anuló la elección, y se trata de Marianne Perdomo. La congresista del Pacto Histórico perdió la investidura por decisión del Consejo de Estado. La decisión es de única instancia. El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura de Marianne Perdomo, la única congresista de Santander que salió elegida por el Pacto Histórico, partido del presidente Petro. La demanda fue interpuesta por Edgar Solier Millares Escamilla, quien argumentó que Perdomo habría incurrido en causales indebidas en la destinación de dineros públicos. En apoyo de su pretensión, adujo el demandante que la congresista acusada autorizó y permitió que María Isabel Rueda Guerrero, que estuvo vinculada a la unidad de trabajo legislativo entre el 21 de julio de 2022 y el 10 de enero de 2023 en el cargo de asistente grado 5, continuara cumpliendo funciones, mientras que Laura Fernanda Guerrero, que se vinculó a la UTL desde el 11 de enero y hasta el 30 de septiembre de 2023 como asesora grado 1, no ejecutó labor alguna. No obstante, recibió los salarios correspondientes, se señaló en apartes del fallo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había abierto la investigación en contra de Marianne Perdomo por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto. Tras la decisión del alto tribunal, Perdomo dijo que si bien soy respetuosa de las decisiones judiciales, quiere dejar claro ante la opinión pública que los hechos investigados hacen parte de una evidente persecución política por parte de los sectores a los que les incomoda la presencia femenina en escenarios democráticos y el trabajo transparente y honesto que hemos venido realizando por nuestras comunidades. La congresista señaló que estas investigaciones, añadió además que estas investigaciones se basan en un montaje sin fundamento cuyas acusaciones no han sido comprobadas en ninguna instancia y están construidas sobre aseveraciones subjetivas carentes de sustento y sin ajuste a la realidad. La representante a la Cámara anunció que frente a la determinación del Consejo de Estado apelará el fallo conocido y continuará presentando las pruebas ante las instancias judiciales correspondientes, confiando en que la verdad prevalecerá. Confío plenamente en Dios, que con su infinito poder se podrá esclarecer la verdad y ratificar en segunda instancia, y cuando así sea, no dejaremos impunes a quien ha orquestado esta persecución política. Marianne Perdomo anunció además acciones legales contra quienes considera orquestaron un complot en su contra. Analistas políticos señalaron que en Santander pierde su curul tras la decisión. Este fallo de única instancia, indiscutiblemente Marianne Perdomo pierde la investidura como congresista y tiene muerte política. Santander se queda sin una curul en la Cámara de Representantes, explicó Gerardo Martínez, analista político. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales tiene más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención, se registró un homicidio en el municipio de Cartago en vísperas de Semana Santa. El crimen fue perpetrado en la carrera 14 con transversal octava del barrio La Floresta, a pocas cuadras del comando de la policía. La víctima se encontraba sentada en el andén de un sitio donde habitualmente juegan cartas y dominó. El ataque con arma de fuego lo perpetraron en los primeros minutos del Domingo de Ramos 13 de abril. Se desconoce la identidad de la víctima. Y mucha atención que el invierno deja una lamentable tragedia en el municipio de Dagua.
Allí 2 jóvenes de la familia Dorado no lograron sobrevivir tras el colapso de su vivienda al presentarse un derrumbe debido a las fuertes lluvias que azotan la zona rural del municipio. Los 2 jóvenes quedaron atrapados dentro de la vivienda. El hecho se registró sobre las 2:50 de la madrugada en el kilómetro 26, zona rural de Dagua. A pesar de que los bomberos voluntarios de Borrero Ayerbe, que atendieron el llamado y trasladaron a los jóvenes al hospital José Rufino Vivas en la cabecera de Dagua, los pacientes llegaron sin signos vitales. Y mucha atención que como Yesenia fue identificada la mujer que lastimosamente falleció en el atentado sicarial registrado en la noche del sábado en el puerto de Buenaventura. El hecho se registró en un estanco sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio La Libertad, cuando según algunas hipótesis hombres llegaron fuertemente armados y dispararon de manera indiscriminada a las personas que se encontraban compartiendo en ese establecimiento. Pese a que Yesenia fue llevada hasta el centro de salud, lastimosamente falleció. Se está a la espera de mayor información por parte de las autoridades policiales. Y mucha atención que una persona fallecida y 3 heridas deja un siniestro vial en el centro del Valle. En la mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en la vía que conecta a Buga la Grande con el sector de El Overo, específicamente adelante de la finca del Japón cerca de La Mielera. Se desconoce hasta el momento la identidad de la víctima y las personas lesionadas, así como los detalles del accidente. Y mucha atención que un joven falleció en accidente de tránsito. Como Diego Alejandro Calle, fue identificado el joven que falleció en un accidente de tránsito en el municipio de La Unión, norte del Valle del Cauca. El siniestro se presentó en horas de la mañana del sábado 12 de abril en la vía que une a La Unión con Roldanillo en el norte del Valle. También resultaron lesionados 2 jóvenes que se movilizaban en una motocicleta, las cuales, según información no oficial, fueron embestidas por un automóvil. Los lesionados fueron identificados como Nicole Escarre y Samuel López. Los 3 jóvenes se dirigían al municipio de Roldanillo a estudiar en el INTEC. Y mucha atención que una joven identificada como María Fernanda López perdió la vida en un tiroteo ocurrido en zona céntrica del municipio de Zarzal, específicamente en el sector externo del centro gastronómico El Coclí. El incidente se registró alrededor de la medianoche del sábado. La policía está recopilando información y testimonios para esclarecer los hechos. Por ahora, los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. En la Gobernación del Valle del Cauca, tu voz cuenta. Conversatorios ciudadanos liderados personalmente por la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes municipales. Escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos acuerdos que impactan positivamente la vida de todos. En este paraíso generamos compromisos, guiamos nuestras acciones para construir un departamento con más oportunidades y transformamos la vida de los vallecaucanos, cumpliendo lo prometido con trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin Permiso. Mucha atención, gobierno de El Valle activa plan de prevención de emergencias para Semana Santa. Para salvaguardar la vida de los vallecaucanos y visitantes durante la temporada de Semana Santa, la Gobernación del Valle ha puesto en marcha un plan preventivo en coordinación con las alcaldías municipales, distritales y los organismos de atención de emergencias, que incluye la instalación de PMU en los municipios. Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, explicó que se han identificado diferentes puntos turísticos de alta afluencia donde se establecerán acciones de monitoreo y acompañamiento institucional. Bueno, principalmente durante esta Semana Santa se presentan varias situaciones que pueden generar algún tipo de riesgo, especialmente aquellas personas que ascienden a los diferentes cerros tutelares, tanto del Distrito Especial de Santiago de Cali como de los distintos municipios del departamento del Valle del Cauca. Igualmente, sabemos la connotación de tipo turística, cultural y religiosa que tiene Calima Darién. Estaremos allí
con organismos de socorro, Policía Nacional, haciendo seguimiento para que las personas estén tranquilas de que hay una secretaría que está dispuesta y que estamos trabajando a fin de proteger y salvaguardar la vida de las personas. Vamos a estar trabajando en articulación con los organismos de socorro, especialmente en aquellos eventos masivos de público, como conocemos especialmente en el municipio de Guadalajara de Buga. Allí habrá un puesto de mando unificado donde trabajaremos en coordinación con la administración municipal, con el coordinador municipal de gestión del riesgo y con los organismos de socorro a fin de modelar cuál va a ser esa estrategia frente a cualquier situación que pueda presentarse en este importante templo religioso del departamento del Valle del Cauca. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernay, compañeros, amigos todos. Hay información importante que tiene que ver con una situación de la desaparición de un ciudadano en la capital del Valle del Cauca, un ingeniero reconocido, un hombre de negocios de la capital vallecaucana, y el 12 de abril las autoridades de policía reportaron el hallazgo de, al parecer, el vehículo de su propiedad y junto a él unos restos óseos. También reportan, de acuerdo con las autoridades, la captura de un individuo que al notar la presencia policial huyó del lugar, siendo detenido unos metros más adelante por un operativo de la policía. La Policía Nacional, a través de un comunicado de prensa, dice lo siguiente: abril 12. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali se permite informar, primero, que en la vereda del Estero, corregimiento de Navarro, en Cali, fueron hallados los restos óseos de una persona. El Instituto Nacional de Medicina Legal será el encargado de establecer su plena identificación y dar claridad sobre las causas de la muerte. Segundo, cabe resaltar que desde el lunes el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal y Antiextorsión Gaula activó los protocolos de búsqueda del señor Jorge Hernando Uribe Bejarano, reportado como desaparecido el pasado domingo 6 de abril. Tercero, la investigación llevó a las unidades del Gaula hasta este sector en zona rural de la capital vallecaucana, donde fue ubicado el vehículo, propiedad de Uribe Bejarano. Cabe resaltar que una persona será presentada ante la Fiscalía General de la Nación, ya fue presentada y se le han imputado algunos cargos. Cuarto, la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, asumió la investigación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar alrededor de este caso. Se trabaja por parte de las autoridades en este detalle, en esta hallazgo, para confirmar de quién son los restos óseos y para conocer detalles sobre el presunto o el secuestro de la persona que figura como desaparecida. Y de otra parte hay que indicar que fueron judicializados comercializadores de madera extraída ilegalmente en áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Serían los dueños de empresas forestales señaladas de vender y distribuir madera a Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades capitales, y de hacer envíos a gran escala a Ecuador sin contar con los permisos de ley. Las acciones investigativas contra la deforestación en la Amazonía colombiana, lideradas por la Fiscalía General de la Nación, pusieron al descubierto a los señalados propietarios de empresas forestales que estarían dedicadas al almacenamiento de la madera extraída ilegalmente de los parques nacionales naturales de La Paya, Amayacuyo, Amacayacú y Río Puré, y su posterior venta a diferentes destinos nacionales y de Ecuador. Se trata de Jesús Edgar Fernández de la Cruz, Neptalí Carvajal, Juanito Guillermo Jurado Castillo, Rubén Darío Pantoja Nastascuas, Manuel Salvador Villarrivera, Héctor Germán Tapia Realpe, Einson Alfonso Cuaical Taimal y José Luis Canacuán Valenzuela. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, el cual no fue aceptado. Los elementos materiales probatorios indican que los hoy procesados tendrían centros de acopio y de distribución en San Miguel Putumayo y Cumbal, Nariño.
A estos puntos, al parecer, llegaba la madera obtenida en las áreas de reserva forestal y se coordinaba la comercialización y envío a Bogotá, a Cali, Medellín y otras ciudades capitales y a Ecuador. De esta manera, obtenían ganancias ilícitas mensuales que superaban los 350 millones de pesos. Las diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron encontrados en los lugares de almacenamiento 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas. Además, se constató que los señalados propietarios de las empresas forestales disponían y trasladaban los productos sin tener los salvoconductos y ejercían la actividad sin estar registrados ante las autoridades ambientales. Como parte de esta investigación, recientemente fueron judicializadas 11 personas que harían parte de este entramado delincuencial, entre ellas 6 funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Corpo Nariño, está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Mucha atención. Con su magia y sus riquezas turísticas, el Valle del Cauca espera 598.000 visitantes en Semana Santa. Durante la Semana Santa, el Valle del Cauca es el mejor destino turístico y por ello, esta industria se prepara para recibir a propios y visitantes que dedicarán estos días al descanso y la reflexión. Los atractivos turísticos y la amplia oferta cultural y gastronómica están a la orden del día. Julián Franco, secretario de Turismo del Valle del Cauca, explicó que se espera la llegada de 597.400 turistas, lo que representa un incremento del 3.5% en comparación con el año 2024, con una ocupación hotelera cerca al 46% y se proyecta un impacto económico de unos 56 millones de dólares. Esperamos para esta Semana Santa 2025 aproximadamente 597.400 turistas, un 3.5% incremento comparado con el 2024, una ocupación hotelera alrededor del 46%, un impacto económico alrededor del 56 millones de dólares, que es importante para la rama económica de nuestro territorio. Los destinos que son más visitados, Cali, Buga, Calima, Sevilla y Buenaventura. Y la invitación es que a todos los turistas que recorran nuestro departamento, como propuesta de turismo religioso, que es una de nuestras grandes activos y fortalezas, más allá de todo lo que se desarrolla en Buga, tenemos también algo muy importante, como todos los años, en Cerrito. También Pradera está desarrollando también muchas cosas muy importantes. Jumbo también tiene unas actividades muy importantes que estarán disponibles para todos ustedes en nuestras redes sociales. Tenemos también Sevilla, el Divino Sevilla con la Basílica, el Divino Sevamo con Bolívar. Cartago también tiene una oferta muy importante alrededor del turismo religioso. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Bueno, y hay reelección en Ecuador. Daniel Noboa ha salido vencedor en los comicios electorales celebrados ayer en el vecino país, derrotando por un margen relativamente estrecho a la candidata de izquierda Luisa González, quien hoy por hoy es la cara más representativa del correísmo en ese país. Por segunda vez, Noboa sale vencedor frente a González, pues en las anteriores elecciones celebradas hace apenas 18 meses de manera extraordinaria, Noboa de manera sorpresiva resultó electo después de los duros sucesos ocurridos en medio de esa contienda que terminó con un candidato presidencial asesinado. Noboa, un hombre de tan solo 37 años y que proviene de una de las familias más ricas e influyentes en Ecuador, dueñas de grandes plantaciones de banano y con participación en diferentes entidades financieras, será presidente para el periodo de 4 años que se viene a continuación. Claro está que el ahora reelecto presidente no la tuvo fácil, pues esta fue una elección muy reñida, apretada y que dejó al país sumido en una profunda polarización, muy similar a la que vivimos hace varios años en Colombia y que tanto daño le ha hecho a nuestra institucionalidad. Pues bien,
Noboa es reelegido en medio de una de las más profundas crisis en materia de seguridad del país, con bandas delincuenciales enquistadas en prácticamente todo el territorio nacional. De igual forma, hoy en Ecuador se vive una delicada crisis energética, pues su producción no es lo suficiente para la demanda del país y su principal proveedor de energía, es decir, Colombia, afronta sus propias dificultades energéticas en el sector. Otra situación que Noboa deberá afrontar es su aislamiento en materia internacional, pues hasta el momento el país no se ha podido recuperar de la polémica irrupción en la embajada mexicana, lo cual desató una grave crisis diplomática no solo con el país azteca, sino con prácticamente con todos los países con los cuales sostiene relaciones diplomáticas, pues este fue un hecho sin precedentes en las últimas décadas en el mundo y revistió de una gravedad de mayor tamaño. Bueno, el caso es que Noboa salió electo en Ecuador y el correísmo parece que no logra retomar el control del país, que para ser sinceros y en mi opinión estaba escogiendo entre la opción mala y la peor, algo que parece estar de moda en el continente y que acá en Colombia lo vivimos en las elecciones de 2022, escogiendo entre Petro, Rodolfo Hernández y Fico, pues como decían las abuelas, de allí no se hace un caldo. Pues bien, algo similar le sucedió a Ecuador. Esperemos que Ecuador recupere el rumbo, pues eso le conviene a Colombia, y en especial para esta zona ubicada en el suroccidente del país, pues allí está un socio natural, además que necesitamos de tener vecinos saludables, pues ya el vecino venezolano parece que fuera un cáncer que se enquistó en el continente y que va a ser muy difícil de extirpar. El próximo año se viene el turno de Colombia y esperemos que no nos vuelva a tocar la misma historia de Ecuador y no tengamos que elegir entre lo malo y lo peor, sino que decidamos conscientes que por fin tengamos un buen candidato o candidata que lo haga bien de una vez por todas desde la Casa de Nariño. Sin permiso. Gracias, compañeros, amables cibernautas, seguidores todos. Entramos a la recta final de Sin Permiso de este lunes 14 de abril del año 2025. Esta semana anterior dije en uno de nuestros programas que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y dije que no tenía de momento presente quién era el autor de esa frase. La famosa frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ha sido atribuida a diferentes personas a lo largo de la historia. Sin embargo, su origen exacto sigue siendo objeto de debate. Esta cita, que resalta la importancia de aprender de los errores del pasado para evitar cometerlos nuevamente, ha sido utilizada en diversos contextos y ha trascendido a lo largo de los años. Algunas fuentes atribuyen esta frase al filósofo y escritor español Jorge Santayana, quien en su obra La razón del sentido común expone la idea de aquellos que no conocen la historia están condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Otros sostienen que la frase es una adaptación de las palabras del líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata, quien en una de sus proclamas afirmó: si no conoces nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Esta versión resalta la importancia de la historia como herramienta para la lucha por la justicia y la libertad. Independientemente de quien haya pronunciado esta frase por primera vez, su mensaje perdura en la actualidad y nos invita a reflexionar sobre la importancia de conocer y aprender de nuestra historia para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Es un recordatorio de que la ignorancia puede llevarnos a repetir los patrones negativos del pasado y que solo a través del conocimiento podemos construir un futuro mejor. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y mucha atención que fue condenado el exgobernador de la Guajira a 22 años de cárcel por corrupción, para los que dicen que aquí no pasa nada. Se trata de Jorge Pérez Bernier, quien gobernó el departamento entre el 2008 y el 2011. A 22 años de cárcel fue condenado Jorge Eduardo Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira, por un sonado caso de corrupción en el que se desfalcaron 24.000 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de infraestructura educativa en el departamento.
Pérez Bernier, quien gobernó entre 2008 y 2011, se presentó voluntariamente a las autoridades judiciales el pasado jueves en Riohacha para empezar a responder la pena emitida por la Corte Suprema de Justicia bajo los cargos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado. De acuerdo con el alto tribunal, la sentencia también incluye inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 22 años y medio y una multa de 45.341,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El expediente indicó que durante su mandato, el hoy condenado favoreció de manera irregular a la Unión Temporal del Norte, un consorcio de empresas seleccionadas a dedo para ejecutar las obras de infraestructura educativas. El contrato inicial para construir colegios en zonas apartadas de la región, inicialmente valorado en 90.000 millones de pesos, tuvo una serie de adiciones presupuestales y sobrecostos en varias oportunidades hasta completar 24.000 millones de pesos de desfalco. A eso se sumó que las obras no se terminaron y algunas se construyeron de mala calidad o de mala manera con los materiales inadecuados. Y de otra parte hay que señalar que la Procuraduría sancionó con 4 meses al exalcalde de Cartagena, William Dow. El exmandatario de la capital de Bolívar dijo que el ente de control disciplinario era un nido de ratas. La Procuraduría informó este domingo que en un comunicado que impuso sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 4 meses por irrespeto a los funcionarios del Ministerio Público al exalcalde de Cartagena, William Dow. Esto por irregularidades de carácter disciplinario relacionadas con haber incumplido el deber de tratar con respeto debido a los funcionarios de la Universidad de Cartagena, y adicionalmente afirmó que en la Procuraduría General de la Nación también hay un nido de ratas. Resultó evidente la nula intención por parte del investigado de corregir su comportamiento, dado que su manifestación desobligante frente a los funcionarios de la Procuraduría se dio precisamente dentro de otra investigación por las mismas expresiones que de manera grotesca señaló frente a funcionarios del distrito de Cartagena, situación que resalta que su intención latente de transgredir los derechos de los demás bajo el amparo de una actitud de repudio y rechazo hacia la corrupción, pues aún sabiendo las consecuencias de sus expresiones, imprimió de forma grosera, irrespetuosa y arbitraria señalamientos que vulneran los deberes como servidor público que está llamado a cumplir. Se lee en el documento del ente de control disciplinario. Y de otra parte hay que señalar, y muy grave además, el resultado de los estudios de la Contraloría General de la República, que solo pudo revisar 58.000 millones de una muestra de 2.5 billones de pesos en 2 grandes proyectos del DPS de las vigencias 2020 al 2024 y 375.000 millones a través de los entes territoriales. El Contralor General de la República pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General para que inicien las investigaciones que corresponda de acuerdo a sus competencias. Prosperidad Social aportó solo documentos que actualmente reposan en la entidad. Sin embargo, no fue posible obtener información de las vigencias auditadas, ya que, según manifestaron a la Contraloría General de la República, dicha documentación no se encuentra de forma integral en los archivos. Los hechos relacionados fueron trasladados al diario para arrastrar transferencias y pagos realizados a los entes territoriales como alcaldías, Findeter en territorio, con el fin de reconstruir insumos y expedientes de cada uno de los convenios. En febrero del año 2024, el propio Contralor General de la República advirtió al DPS el riesgo de pérdida de estos recursos correspondientes del proyecto de fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional.
Preocupa a la Contraloría que 889 convenios interadministrativos que sumaron 2.5 billones suscritos por Prosperidad Social y la contratación derivada de los entes territoriales en el marco de estos, solo reportó información completa de 25 de ellos por un valor de 58.000 millones de pesos, impidiendo completar el análisis de la muestra. En la auditoría de cumplimiento a proyectos para la implementación de obras para la prosperidad a nivel nacional y el fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social, la Contraloría determinó 11 hallazgos con incidencia fiscal por 12.682 millones de pesos. Dentro de las principales irregularidades de estos hallazgos se evidenciaron pagos por servicios no ejecutados, deficiencias en la supervisión contractual e incumplimiento de las obligaciones sin sanción efectiva. La Contraloría General de la República adelanta requerimientos a los entes territoriales para avanzar en la tarea de auditar, mientras espera que bajo el principio de colaboración armónica, los demás entes de control investiguen las conductas asociadas a graves irregularidades que se enmarcan desde el presunto incumplimiento del reporte de evidencias y expediente de los entes territoriales a nivel central, la presunta desaparición de expedientes o la no entrega de información completa en los empalmes de gestión y los presuntos pagos o giros sin el lleno de requisitos o violación a principios de la contratación pública como el de la publicidad. En el marco de una auditoría de cumplimiento a prosperidad social realizada por la Contraloría General de la República a través de su delegada para el sector de inclusión social, se tomó una muestra de 889 convenios interadministrativos relacionados con proyectos de la implementación de obras para la prosperidad a nivel nacional y el fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social. La entidad únicamente entregó a la Contraloría información completa de 25, lo que representa el 2,31% de la selección total. Esta situación limitó significativamente la labor de la Contraloría en la revisión de recursos por un valor superior a los 2.4 billones de pesos. La Contraloría, no obstante, pese a la falta de información, identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de 2.682 millones. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ejecución de un contrato para la adecuación del mercado público en Fundación Magdalena, obra que culminó en septiembre de 2021, sin embargo se encuentra abandonada y en evidente deterioro debido a que no se ha logrado reubicar a los vendedores, lo que configura un detrimento patrimonial por 5.116 millones de pesos. En el mismo sentido, el contrato para la construcción de la plaza de mercado de Coyaima, en Tolima, tuvo un avance de obra del 51,38%, lo que genera un detrimento por 2.754 millones de pesos, valor que corresponde a los pagos realizados por Prosperidad Social al ente territorial, sin que la obra cumpla con su funcionalidad, por cuanto no está terminada. Por su parte, en San Andrés de Sotavento, en Córdoba, se evidenció el pago de obras por concepto de mejoramiento de vivienda que no cumplieron con los requisitos para ser recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, pero que había sido canceladas al contratista, generándose un daño al patrimonio de 1.116 millones de pesos. Se investigará por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Contraloría este tema tan complejo y delicado que al parecer presuntamente se relaciona con el entramado de las marionetas del fallecido senador Castaño. Y antes de irnos y para concluir, permítanme contarles que Daniel Noboa es reelegido presidente del Ecuador para el periodo 2025-2029. Daniel Noboa ha sido reelegido presidente del Ecuador con el 56,13% de los votos frente al 43,87% de la correísta Luisa González, cuando ya se ha escrutado más del 75,82% de las actas, según los datos del Consejo Nacional Electoral. Cuando falta un cuarto de los votos por contar, el líder y candidato de la Acción Democrática Nacional cuenta con una ventaja de aproximadamente 1 millón de votos sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.